Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 10 de octubre del 2023. Vamos a seguir con la lectura de la Biblia en un año con la carta de Judas, la carta a Santiago capítulo 1 y el Salmo 119:92. Judas, Santiago 1 y Salmo 119:92. Quisiera que empezáramos esta meditación con el versículo que nos cita hoy esta guía devocional, el Salmo 119:92. Dice de la siguiente manera: sabemos que hemos hablado de este Salmo, el capítulo más largo de toda la Biblia, un capítulo que es un acróstico con el alfabeto hebreo y que es una alegoría, más bien una alabanza a la palabra del Señor, hablando de todos los atributos de la palabra del Señor y del efecto de la palabra del Señor. El Salmo 119:92 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y vemos aquí cómo el autor de este salmo, de hecho lo viene expresando en todo este capítulo, eh, encuentra en la palabra del Señor su refugio, encuentra en la palabra del Señor su consuelo, encuentra en la palabra del Señor su fortaleza. Y, y qué bueno, ese es como el deber ser a lo que nosotros deberíamos apuntarle como creyentes, y es podernos refugiar en el Señor y en su palabra. Eh, Estaba en el presupuesto la aflicción en este mundo, estaba en el presupuesto del Señor que en la interacción con el mundo padeciéramos, que experimentáramos sufrimiento, dolor, eh, frustración, pero también está en su palabra y en el plan y propósito que Él tiene para nosotros, el que podamos sobreponernos a cualquier situación que pudiese venir en este mundo. Pero, ¿cómo vamos a podernos sobreponer si no estamos en Él, si no vamos a Él, a la fuente inagotable de la vida, eh, a la fuente de todo bien, y si no nos refugiamos en su palabra? Aquí el salmista entonces está reconociendo que si la palabra del Señor no hubiese sido su delicia, que si en la palabra del Señor no se hubiera deleitado, no se hubiera refugiado, pues seguramente hubiera perecido en medio de la aflicción. La aflicción, y hay aflicciones tan profundas, tan fuertes, que aquejan el corazón, debilitan el corazón, afectan la mente y el corazón. Pero la palabra del Señor se convierte no solo en un escudo protector, sino que también se convierte en un medio a través del cual el Señor nos sana, nos limpia y perfecciona su obra en nosotros. Es muy importante como creyentes escudriñar la escritura, es muy importante, y en los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos que definitivamente necesitamos encontrar en la escritura la verdad. Situaciones en las que muchos opinan, muchos hablan, muchos asumen posturas, lastimosamente muchas desde el orgullo, muchas desde la altivez, no sé, la excesiva confianza en sí mismos, pero nosotros necesitamos escudriñar la escritura y asumir las posturas que la misma palabra del Señor nos da y confiar en lo que el Señor nos dice. Las situaciones que están pasando en nuestros tiempos están advertidas. La crueldad en el corazón del ser humano,
la multiplicación de la violencia, de la corrupción, el desamor a las cosas del Señor, a la vida espiritual, el orgullo, la soberbia, la altivez, lo que el mismo Señor advertía con Sodoma cuando habla que había exceso de ocio, que había orgullo, que había soberbia, que no se pensaba en el necesitado, que había una exagerada autocomplacencia. Son cosas que estamos viendo y que la Escritura advierte, que al advertirlo también nos da a nosotros una guía, un derrotero de qué posturas asumir, pero también de qué acciones tomar. Por eso, muy sabiamente, este salmo dice que si no fuera por la palabra del Señor en medio de las aflicciones, se puede perecer y sucumbir a lo que el enemigo y que el Señor lo reprenda ha querido hacer, y es matar, hurtar y destruir. La única manera de mantener la esperanza viva, la única manera de mantener el ánimo pues la confianza en lo que vendrá es en el Señor y en su palabra. Es el Señor y su palabra entonces el motor de nuestra vida. Es el Señor y su palabra el impulso a nuestra vida. No simplemente las especulaciones que escuchemos, no simplemente las posturas que escuchemos, sino pues la verdad del Señor, la verdad que nos da libertad. Dice el Evangelio de San Juan: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es Jesucristo mismo. Él también lo dijo en el Evangelio de San Juan: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y si dijo el mismo Señor Jesucristo que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, Él es la fuente entonces de la libertad. Conocer al Señor, escuchar sus palabras. Muchas de sus palabras quedaron consignadas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero también seguramente lo que el Señor va a hablar al corazón y a la mente de todos y cada uno de aquellos que escudriñan, que van al secreto, que buscan esa intimidad con el Señor. Estamos estudiando en este mes a Jesucristo mismo como palabra de vida. Y cuando hablamos de palabra de vida es por el efecto que trae a nuestra existencia. La palabra de vida genera vida. Palabras de muerte generan muerte y destrucción. Pero el Señor dice en el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 10: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Su palabra es vida, su palabra es esperanza, su palabra es sanidad y libertad, porque es la verdad que Él nos ha concedido para que seamos libres de esquemas, de engaños, de mentiras, de manipulaciones. Es triste. El mundo está manipulado a sus conveniencias, a sus antojos, y nosotros llamados a ser libres, llamados a asumir la postura pues, que el Señor nos exhorta. No podemos caer en las manipulaciones convenientes que está usando el mundo. A veces se ven discursos de cristianos que son palabras completamente ajenas a lo que la Escritura nos dice, que son palabras completamente ajenas a lo que el Señor es en medio de nosotros. Y son discursos que no son acordes a la Escritura, que no son acordes a lo que la Biblia nos enseña de la Escritura. Así que estamos en tiempos difíciles, como lo advierte el mismo libro de Hebreos. Estamos en tiempos, sin duda alguna, peligrosos, donde ni ser creyente es popular. Ahora somos casi, todavía no estamos siendo atacados, pero digo físicamente, pero hay una alta desconfianza en lo que tiene que ver con la fe. Y todo eso, esto hace parte de lo que el Señor estaba advirtiendo. Santiago nos aconseja algo muy sabio a propósito de lo que nos dice el Salmo 119: deleitarnos en su palabra para que pues en medio de la aflicción no perezcamos, sino que podamos salir avantes a pesar de las adversidades y situaciones contrarias. Santiago en el capítulo 1, acordémonos que tanto Santiago como Judas, así
es a lo que se ha concluido en los estudios modernos. Eh, lo más seguro es que tanto Santiago como Judas fueron hermanos biológicos del Señor Jesús. Santiago, Jacobo, Judas, mencionados en los evangelios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no son apóstoles, ellos mismos se presentan como siervos del Señor y, y ellos, a mí particularmente me llama mucho la atención lo que dicen Santiago y Judas, porque al tener presente que pudieron haber sido hermanos biológicos del Señor Jesús, pues el testimonio de ellos me parece muy impactante porque conocieron al Señor desde joven, seguramente, vivieron con Él eh, en un entorno, en un contexto familiar, donde seguramente al principio les costaría creer que Él fuera el Mesías, pero ante sus manifestaciones y sobre todo la evidencia de la resurrección y la evidencia de la venida del Espíritu Santo, pues ellos también, siendo hermanos biológicos, reconocen en él el cumplimiento de las profecías. Así que creo que hay que mirar con un interés bien especial el contenido de estas dos cartas, porque estamos hablando de hombres que conocieron en total certeza al Señor Jesús como ser humano, pero también le reconocieron al Señor Jesús como Dios entre nosotros, como Emanuel. ¿Qué aconseja Santiago? Santiago nos dice en el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, ¿sí? Y entendamos que cuando habla todo hombre, antes de esa idiotez del lenguaje inclusivo, todo hombre involucra el género humano, ¿sí? Y no había lío. Ahora es que estamos con la tontada de la inclusión, pero dice todo hombre, incluyendo todo el género humano, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Entonces miren que él nos va a dar como un proceso para permitir que la palabra del Señor genere el efecto que debe generar en nuestro corazón y en nuestra mente. Dice, todos estemos prontos para oír. Si ustedes miran estas tres primeras condiciones o estos tres primeros consejos que está dando Santiago, son situaciones que a nosotros nos cuestan. Primero, nos cuesta oír. Dice, seamos prestos para oír. Nos cuesta sentarnos a oír, a escuchar, a atender lo que nos están diciendo. Por eso tenemos tantos problemas con las instrucciones, porque no escuchamos, no nos escuchamos los unos a los otros. Tenemos un serio problema de escuchar. Cuando alguien está hablando, inmediatamente estamos preparando la respuesta, pero no logramos atender lo que nos están diciendo, ¿sí? Por eso a veces hacemos preguntas completamente impertinentes, fuera de lugar, porque no tenemos capacidad de escuchar. Y se nos dificulta mucho más poder escuchar la voz de otros. Analizando noticias y posturas en la situación que está viendo Israel, la gente juega con el lenguaje y con la imprecisión de la comunicación de una manera muy triste, es muy triste. Y, y, y como hay ligereza en las palabras y como hay poca tensión en las palabras, eso mismo se, se presta para generar malos entendidos, malas comunicaciones y asumir posturas completamente equivocadas de lo que nos está diciendo. Admiro profundamente y respeto a las personas que logran comunicarse con precisión, que logran comunicarse asertivamente. ¿Y por qué yo creo que alguien se puede comunicar claramente? Porque escucha, porque es presto para oír. Y dice después, tardo para hablar. Esas dos cosas las tenemos a veces patas arriba, al contrario, muy prestos para hablar, con ese bendito opinómetro a flor de piel, donde siempre estamos opinando, diciendo, hablando sin cesar. Es impresionante. El problema es muy difícil comunicarse con alguien que no para de hablar. Es muy difícil comunicarse con alguien que no es presto para escuchar. Ahora imagínense
el Señor tratando de influirnos, el Señor tratando de instruirnos, el Señor tratando de orientarnos, de corregirnos, y nosotros simplemente no prestamos el oído. No prestamos el oído y por el contrario nos aturdimos a nosotros mismos con tanta palabrería. Y mire el consejo tan sabio de Santiago: prestos para oír, tardos para hablar. Y luego dice tardos para irarse, porque ¿saben cuál es un peligro que advierte Santiago? Que las muchas palabras, la ligereza en las palabras, perfectamente, o más bien, y así lo explica él, enciende la ira. Cuando nosotros escuchamos más, hablamos menos, no le damos rienda suelta a la lengua, a las palabras, pues dice Santiago que la lengua tiene un poder de encender un fuego que consume un bosque entero. Así que en la advertencia de que seamos más diligentes para oír y más tardos para hablar, también nos está guardando de un gran problema que tiene la sociedad hoy, y es la ira, el enojo, la frustración. Prestos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Explica algo sobre la ira y luego dice en el versículo eh, 21, dice, desechando toda inmundicia, desechando abundancia de malicia, recibamos con mansedumbre la palabra. ¿Sí? Entonces mire cómo él de alguna manera nos está instruyendo en cómo preparar el corazón para poder recibir la palabra del Señor y que esa palabra del Señor cause el efecto que debe causar en nosotros. Porque ¿cuánto tiempo llevamos leyendo la escritura o escuchando de la escritura, pero la vida de nosotros es igual? Seguimos teniendo, no sé, envidias, enojos, tentaciones, seguimos pecando, pecando deliberadamente. Somos torpes, sin duda alguna, pero no puede ser que uno que se llame cristiano todavía peque deliberadamente y abiertamente desobedezca la voluntad del Señor, negando la efectividad de la palabra del Señor. Nosotros deberíamos ser ya con nuestro corazón inclinado a la obediencia. ¿Qué pasa? La palabra del Señor no está haciendo lo que debe hacer, no estamos permitiendo que haga lo que debe hacer, no está penetrando nuestros oídos. Cuando la palabra del Señor penetra los oídos, cuando la palabra del Señor halla un terreno fértil, sí o sí, tarde que temprano, esa semilla va a dar fruto. Pero si pasa el tiempo es porque seguramente hay un fallo, y el fallo está en el oír. Si no hay crecimiento en la fe es porque no se está escuchando la palabra del Señor. ¿Y por qué no estamos escuchando la palabra del Señor? Hay un tapón, hay un obstáculo, hay situaciones que no están dejando, y por eso dice, seamos prestos para oír, callémonos por favor, seamos tardos para hablar y seamos tardos para irarnos. Desechemos toda inmundicia. De alguna manera, Santiago está tratando de enseñarnos cómo preparar el corazón para recibir la palabra del Señor viva y eficaz. Desechemos toda inmundicia, los pensamientos, las palabras, las acciones. Nosotros hay cosas en las cuales no debemos y no tenemos por qué participar en, en, en aquellos chistes de doble, ¿cómo se dice? Como de doble intención, la malicia. La malicia no es buena. Un cristiano no se debería jactar de la malicia. Un cristiano no se debería jactar de, 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 de esa suspicacia. No, no, porque hay algo que hace parte de la fe, y es que el cristiano es inocente en el Señor, no atontado con el mundo, sino inocente en el Señor. El cristiano confía en el Señor. El cristiano, y así debería, el cristiano todavía anhela eh, que la paz del Señor va a gobernar en los corazones. El cristiano todavía tiene la inocencia de que el ser humano se puede convertir conforme al modelo del Señor en el Señor. Entonces, ¿qué dice Santiago? Desechemos la inmundicia. Hay cosas en las cuales nosotros ya no tenemos por qué participar. No sé, a veces los cristianos participan en grupos donde solo se habla de, eh, no sé, inmundicia sexual, comentarios, malas palabras. Y acuérdense que la Biblia dice, no erréis.
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay cristianos que participan de eventos y actividades que deshonran al Señor. La Biblia nos exhorta a no embriagarnos, ¿sí? A no embriagarnos. La embriaguez, cierto consumo de sustancias son un pecado. El cuerpo es un templo del Espíritu Santo. La Biblia dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, que a mí no me controle el licor, una adicción, que me controle el poder del Espíritu Santo. Hay que desechar la inmundicia. El cristiano no debe participar de ciertas cosas que son inmundicia. Hay diversiones que no son sanas para el cristiano. O es o no es, punto. Pero esa dualidad, esa doble moral, esa doble vida es muy pesada. Y no puede ser que el cristiano, mientras está tranquilito y tiene plata en el bolsillo, pues vive esa vida disoluta y cuando las cosas no le funcionan, ahí sí quiere corregir y apenas medio el Señor le ayuda, vuelve y se tuerce. No, hay que desechar la inmundicia. Luego dice, desechar la abundancia de malicia. Un corazón más sano, un corazón más limpio. No podemos tener el doble sentido, que pereza a veces de verdad hablar con personas que uno no puede decir nada porque todo es tomado con doble sentido. Qué pereza, que a mí me molesta muchísimo porque pues hay palabras muy normales y el español yo personalmente trato de usarlo de una manera muy literal y, y es muy maluco en conversaciones que cualquier comentario le están sacando el doble sentido. Eso es mucha malicia, ¿no? Hay que ver las cosas como se están comunicando, no encontrarle el doble sentido donde no existe. Eso bloquea que podamos recibir la palabra del Señor. Luego dice, ahora sí, recibamos con mansedumbre la palabra del Señor. Pero aquí dice Santiago algo mucho más importante. Más que recibir la palabra del Señor, dice, seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. O sea, porque usted puede estar presto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Usted puede desechar toda inmundicia, desechar la abundancia de malicia. Usted puede recibir con mansedumbre la palabra del Señor. Pero si no es hacedor de esta palabra, perdió el tiempo. Porque no es solo el oír. El oír, dice, me lleva a la fe, pero la fe a qué me tiene que llevar a la acción. Eso lo dice el mismo Santiago. Muéstrame tu fe por tus obras. A mí no me digas que tienes fe cuando actúas contrariamente a la palabra del Señor. El que tiene fe actúa en consecuencia a la palabra del Señor. Eso es fe. Fe no es actuar eh, conforme se le ocurre en su mente, en su corazón. Fe es actuar conforme al escrito está. Entonces, cuando yo desecho esto que me acabo de mencionar, cuando yo soy presto para oír, tardo para hablar, tardo para irarme, y recibo con mansedumbre la palabra del Señor, pues tengo también la capacidad de ser hacedor de la palabra del Señor. Dice el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego se olvida cómo era. ¿Qué aconseja luego Santiago? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Perseverar en la palabra del Señor. Perseverar en hacer lo que me dice la palabra del Señor. ¿Cuál es uno de los grandes problemas en no ser hacedores de la palabra del Señor? En que creemos y pretendemos que haciendo algo puntual, el Señor tiene que responder como nosotros queremos, ¿sí? Entonces, por eso no perseveramos. No, yo debo perseverar, cumplir lo que el Señor me dice. Si el Señor me dice, honra a su padre y a su madre, independientemente de que ellos sean amables, de que sean queridos, de que sean justos, no, dice, honra a su padre y a su madre. No puede ser que usted diga, no, yo estoy honrando a mi padre y a mi madre, y mi padre y mi madre no cambian conmigo. No, no dice que ellos van a cambiar, dice simplemente hágalo. Persevere en lo que enseña la Escritura, persevere en lo que está exhortando la Escritura a lo que nosotros debemos hacer. Así que
Cuando disponemos nuestra mente y nuestro corazón, limpiamos nuestro corazón, desechamos todo esto, ahora sí estamos preparados para recibir con mansedumbre, para guardarla y para ponerla por obra. Santiago, perdón, Judas, que es o sea, solo tiene un capítulo, tiene unos pocos versículos. Judas también, y simplemente quiero con este versículo terminar. Judas en el versículo 3 le dice a sus depositarios, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué está advirtiendo Judas? Las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. ¿Y cuál es la mejor manera de poder contender por la fe y soportar la abundancia de mentira y engaño? Pues tener presente la enseñanza apostólica, que es lo que él va ¿qué es la enseñanza apostólica? Bueno, la enseñanza de los apóstoles, los evangelios que nos han sido legados. Mm, Tenemos que prepararnos, tenemos que escudriñar, estudiar. Aquel que tiene buenas bases, digámoslo así, doctrinales, buenas bases en la enseñanza del Señor, pues no va a ser movido por esta cantidad de mentiras y engaños que se están promoviendo en el nombre del Señor y en el uso inescrupuloso de la santa palabra del Señor. Cuando usted tiene una estructura mm, en el conocimiento del Señor, porque escudriña, porque camina con el Señor, no van a llegar con cuenticos a seducirlo, no van a llegar con cuenticos a ofrecerle lo que no es. El Evangelio del Señor es para salvación, para salvación. Y la salvación no viene si no hay perdón de pecados. Y no hay perdón de pecados si no hay arrepentimiento. Cualquier otra cosa de ese cuento no le va a dar la salvación. El Evangelio no es para que usted consiga plata. El Evangelio no es un medio para que usted sea simplemente feliz. ¿De qué le sirve ser feliz en este mundo momentáneamente si se va para el infierno a crujir dientes y a gemir? El Evangelio es para la salvación de las almas. Y de nuevo, si no hay perdón de pecados, no hay salvación, y no hay perdón de pecados donde no hay arrepentimiento. Entonces, esas fabulitas y esos cuenticos de que estamos aquí para ser reyes, para tener autoridad, para dominar, eso es cuento, porque la gloria del Señor, donde tendremos un lugar de gloria, es en su gloria, no en este mundo. El Señor dijo, ustedes no pertenecen a este mundo. Es que si yo no pertenezco a este mundo, ustedes tampoco. Vivan en este mundo, en mí van a vivir en victoria, pero el lugar especial de ustedes no está en este mundo. Cristiano que está buscando un lugar especial en este mundo, sirviéndose del Evangelio, no sabe de qué habla, no sabe qué es el Evangelio. Cuando usted está fundamentado en el Señor Jesús y en su palabra, en la enseñanza apostólica, pues entonces no va a caer como lo que advierte Judas, que se lo recomiendo. Usa unos sinónimos de los falsos maestros impresionantes, advirtiendo lo que estaban viviendo ellos y lo que hoy también nosotros estamos viviendo. ¿Y dónde está el fundamento? En ser guardados en la Escritura. Vamos, haga una campaña personal de ir todos los días a la Escritura y pídale al Señor sabiduría y que usted entienda, conozca, discierna las palabras del Señor. Las palabras del Señor le van a guardar de tanto engaño, mentira y de tanta manipulación. Somos libres en Cristo Jesús y su palabra, su verdad, nos hace libres. Y no sigamos asumiendo las posturas a la cual nos están llevando a asumir, sino que usted asuma las posturas en la verdad de Cristo y que podamos sobreponernos en medio de lo que este mundo está viviendo de la mejor manera de su mano, para gloria de su nombre y para bendición nuestra. Démosle gracias al Señor, entreguémosle este día a través de nuestra oración.
Yo te pido, Señor, que el poder de tu palabra obre en medio de nosotros, que despertemos a la verdad bíblica y que en verdad aprendamos a callar más nuestra boca y agudizar más nuestros oídos, a desechar todo lo inmundo de nuestra mente y corazón, a desechar la abundancia de la malicia y con mansedumbre y humildad poder recibir tu palabra para guardarla y ponerla por obra. Por favor, que tu santa palabra nos guarde en este día. Y tu santa palabra, la que hemos escuchado y la que hemos guardado, la que nos ha advertido y preparado, nos permita, Señor, sobreponernos a lo que viene cada día. Y en el cumplimiento, en la obediencia a tu palabra, déjanos ver tu gloria. Tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Como dice el Salmo 119, Señor, permítenos deleitarnos en tu palabra, para que no perezcamos en medio de la aflicción. Trae consuelo a través de tu palabra. Señor, despierta a tu pueblo, a nosotros. Hoy te pedimos, como lo exhorta la Biblia en el Salmo 122, por la paz de tu pueblo, por la paz de tu ciudad santa, Jerusalén, por amor a mis hermanos y compañeros que sufren, niños, mujeres, ancianos, hombres, que sufren, Señor, porque en la guerra, en el odio, en la violencia, todos sufren, Señor. Te pido que la paz tuya que sobrepasa el entendimiento sea en tu pueblo, pero también en el mundo. Hay muchos focos de violencia, muchísimos. Y lo que vimos este fin de semana pasa en el mundo, en muchas partes, solo que no todo está tan documentado. Ten misericordia de los niños, de las mujeres, Señor, de las madres, abuelas. Ten misericordia del mundo y que toda esta situación, más que pedir venganza, justicia, Señor, que todo esto redunde en que tu pueblo y los pueblos te reconozcan, que tu pueblo y los pueblos se arrepientan de sus pecados, sean perdonados y salvos. Despierta tu iglesia para pregonar las buenas nuevas que traen en verdad salvación. Danos tu bendición en este nuevo día, mi Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.